¿Te atreves a adentrarte en una casa donde los juguetes del pasado guardan secretos oscuros? En este video, exploraremos la aterradora historia de Ana, una joven que hereda la casa de su abuela, una coleccionista obsesiva de muñecas antiguas. Lo que al principio parece una herencia peculiar se convierte en una pesadilla cuando Ana descubre que las muñecas no son simples objetos inanimados. El sobre llegó una mañana gris de otoño, deslizándose bajo la puerta de su pequeño apartamento en la ciudad. Ana, con las manos manchadas de pintura y el pelo recogido en un moño improvisado, lo recogió con desgana. No esperaba correspondencia. Su vida, en esos momentos, se reducía a lienzos a medio terminar, facturas apiladas sobre la mesa y la constante preocupación por llegar a fin de mes. Al ver el membrete del bufete de abogados, un escalofrío le recorrió la espalda. No recordaba tener ningún contacto con abogados. Abrió el sobre con cautela y leyó la escueta carta. Su abuela, una mujer de la que apenas recordaba un vago encuentro durante su infancia, había fallecido. Y, contra todo pronóstico, la había nombrado heredera. La herencia, una casa antigua en un pueblo remoto, llamado Valle Oscuro, y una colección de antigüedades, según rezaba el documento. Ana frunció el ceño. No recordaba que su abuela tuviera ninguna afición por las antigüedades. La idea de viajar a un pueblo desconocido y hacerse cargo de una propiedad que no conocía le resultaba abrumadora. Sin embargo, la precaria situación económica en la que se encontraba la empujó a aceptar. Necesitaba el dinero. El viaje a Valle Oscuro fue largo y tedioso. El autobús serpenteaba por carreteras estrechas y sinuosas, atravesando paisajes desolados y campos cubiertos por la niebla. A medida que se adentraba en el pueblo, Ana sentía una extraña opresión en el pecho, una sensación de que algo no encajaba. Valle Oscuro parecía detenido en el tiempo, con sus casas de piedra cubiertas de musgo, sus calles empedradas y el silencio sepulcral que lo envolvía todo. La casa de su abuela se encontraba en las afueras del pueblo, apartada del resto de las viviendas. Era una construcción imponente, de 2 plantas, con un tejado a 2 aguas y una fachada cubierta de yedra. Las ventanas, pequeñas y enrejadas, le daban un aspecto sombrío y misterioso. El jardín, descuidado y cubierto de maleza, parecía haber sido abandonado hacía años. Unos árboles centenarios, con sus ramas retorcidas y desnudas, se alzaban alrededor de la casa, proyectando sombras alargadas sobre el terreno. Ana sacó la llave antigua y oxidada que le había entregado el abogado y la introdujo en la cerradura. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. Un olor a humedad y a madera vieja impregnaba el aire. Ana entró con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. El interior de la casa era aún más inquietante que el exterior. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, creaban formas fantasmales en la penumbra. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos y retratos descoloridos de personas desconocidas. El polvo cubría cada superficie, creando una gruesa capa que amortiguaba los sonidos. Y luego estaban las muñecas. Estaban por todas partes. En vitrinas de cristal, sobre estanterías de madera, sentadas en sillas, apoyadas contra las paredes. Muñecas de porcelana, de trapo, de madera, de todos los tamaños y formas. Algunas vestidas con elaborados trajes de época, otras con ropas desgastadas y descoloridas. Algunas con el rostro intacto, otras con la porcelana agrietada, los ojos desprendidos o las extremidades rotas. Ana se sintió abrumada por la cantidad de muñecas. Era como si la casa entera estuviera habitada por ellas. Sus ojos de cristal, fijos e inexpresivos, parecían seguirla a cada paso. La atmósfera era densa y opresiva, como si la casa estuviera cargada de una energía extraña. Se acercó a una de las vitrinas y observó las muñecas con detenimiento. Una de ellas, una niña con un vestido blanco y un lazo azul en el pelo, le llamó la atención. Sus ojos de cristal azul intenso parecían mirarla directamente. Ana sintió un escalofrío y apartó la mirada rápidamente.
Decidió explorar el resto de la casa, buscando un lugar donde dejar sus pertenencias. Encontró una pequeña habitación en la planta superior que parecía haber sido el estudio de su abuela. Estaba llena de libros antiguos, papeles y objetos extraños. En una esquina, encontró un diario encuadernado en cuero. Lo tomó con cuidado y lo abrió. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante y precisa. «Mi querida hija», comenzaba el texto. Ana sintió un vuelco en el corazón. Era la voz de su abuela, hablando desde el pasado. Decidió que leería el diario más tarde. Por ahora, necesitaba deshacerse del polvo, abrir las ventanas y dejar que entrara un poco de aire fresco en esa casa que, desde el primer momento, le había producido una profunda inquietud. Una inquietud que se intensificó al sentir, justo antes de cerrar la puerta del estudio, la clara sensación de que alguien, o algo, la observaba desde la oscuridad. Desde la oscuridad que emanaba de los ojos fijos e inexpresivos de las muñecas. El día transcurrió lentamente para Ana. Intentó distraerse ordenando un poco la casa, desempolvando algunos muebles y abriendo las ventanas para ventilar las habitaciones. Sin embargo, la persistente sensación de ser observada no la abandonaba. Cada vez que pasaba frente a una de las vitrinas o se detenía en una habitación llena de muñecas, sentía una punzada en el estómago, una mezcla de incomodidad y aprensión. Por la tarde, mientras intentaba preparar algo sencillo para cenar en la cocina, un ruido la sobresaltó. Un leve golpe, como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Buscó debajo de la mesa y de las sillas, pero no encontró nada fuera de lugar. Atribuyó el ruido a las tuberías viejas o a la madera crujiendo, pero la inquietud persistía. Después de cenar, Ana decidió leer el diario de su abuela. Se sentó en un sillón del salón, con una lámpara encendida a su lado, y abrió el libro en la primera página. La caligrafía era elegante y precisa, pero a medida que avanzaba en la lectura, notaba que se volvía cada vez más errática y desordenada. Las primeras entradas eran relativamente normales, hablando de la vida en el pueblo, de sus recuerdos de infancia y de su matrimonio. Sin embargo, a medida que avanzaba en el tiempo, el tono del diario se volvía más oscuro y obsesivo. Su abuela escribía sobre su creciente fascinación por las muñecas, describiéndolas como seres especiales, guardianes del pasado y portales a otro mundo. En una entrada particularmente inquietante, su abuela escribía: «He encontrado la forma de preservar la esencia de aquellos que se han ido. Sus espíritus viven ahora dentro de estas muñecas, observándonos desde sus ojos de cristal. Debemos cuidarlos y honrarlos, pues ellos nos protegen de la oscuridad». Ana cerró el diario de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, creando una imagen aún más perturbadora de las muñecas. Decidió dejar la lectura por esa noche y se dirigió a su habitación, intentando convencerse de que todo eran imaginaciones suyas, producto del cansancio y del ambiente extraño de la casa. Pero la noche no le trajo descanso. Ana se despertó varias veces con la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. Escuchaba pequeños ruidos en la casa, crujidos, susurros, el leve tintineo de la porcelana. Cada vez que abría los ojos, la oscuridad parecía cobrar vida, llenándose de sombras que se movían en el rabillo del ojo. En una de esas ocasiones, al despertar, sintió una presencia justo al lado de su cama. Abrió los ojos lentamente y, con el corazón latiendo con fuerza, vio una de las muñecas, la niña del vestido blanco y el lazo azul, sentada en una silla junto a su cama. Sus ojos de cristal azul intenso parecían fijos en ella. Ana se quedó paralizada por el miedo, sin poder moverse ni hablar. Observó la muñeca durante unos segundos que se le antojaron eternos. La muñeca permanecía inmóvil, con la mirada fija en ella. Entonces, Ana parpadeó. Y cuando volvió a abrir los ojos, la muñeca había desaparecido. Ana se levantó de la cama de un salto, encendiendo la luz de la mesita de noche. Miró a su alrededor, buscando la muñeca, pero no la vio por ninguna parte.
Buscó debajo de la cama, en el armario, en el baño, pero no había rastro de ella. Convencida de que había sido una pesadilla, Ana regresó a la cama, aunque le costó mucho conciliar el sueño. Sin embargo, antes de dormirse, escuchó un susurro débil, casi inaudible, que parecía provenir de algún lugar de la habitación. Un susurro que le heló la sangre: «Mamá». El amanecer llegó con una persistente llovizna que golpeaba las ventanas de la vieja casa. Ana se despertó con una sensación de inquietud que no la abandonaba desde la noche anterior. El recuerdo del susurro, «Mamá», resonaba en su mente, mezclándose con el sonido constante de la lluvia. Decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esa casa con la constante sensación de que algo la observaba, de que algo acechaba en las sombras. Después de un desayuno rápido y silencioso, Ana se dirigió al pequeño estudio de su abuela. La habitación conservaba un aire de misterio, con sus estanterías repletas de libros antiguos, mapas enrollados y objetos de aspecto extraño. Buscó entre los papeles desordenados hasta encontrar una carpeta con el membrete del Ayuntamiento de Valle Oscuro. Dentro, encontró varios documentos antiguos, actas de nacimiento, defunciones, registros de propiedades. Pasó varias horas revisando los documentos, buscando cualquier información sobre su abuela y su familia. Descubrió que su abuela, Graciela, había nacido en Valle Oscuro y que su familia había vivido en el pueblo durante generaciones. Sin embargo, también encontró registros de tragedias que habían marcado la historia del lugar: una epidemia de difteria que se había cobrado la vida de numerosos niños a principios del siglo XX, un derrumbe en una mina cercana que había sepultado a varios mineros y una serie de desapariciones sin resolver que habían sembrado el pánico en la comunidad. Uno de los documentos llamó especialmente su atención: un recorte de periódico amarillento que relataba la desaparición de una niña de 7 años llamada Clara, ocurrida hacía más de 50 años. La fotografía de la niña, con su rostro angelical y sus ojos grandes y expresivos, le recordó a una de las muñecas de la colección de su abuela. Ana sintió un escalofrío al darse cuenta de la posible conexión. Decidió buscar más información sobre su abuela en el pueblo. Salió a la calle bajo la lluvia, con la esperanza de encontrar a alguien que la hubiera conocido. Las calles de Valle Oscuro estaban prácticamente desiertas. Solo unos pocos ancianos caminaban lentamente bajo sus paraguas, con la mirada perdida en el vacío. Entró en una pequeña tienda de ultramarinos que parecía ser el único comercio abierto en el pueblo. Una anciana con el rostro arrugado y el pelo blanco atendía detrás del mostrador. Ana le preguntó si recordaba a su abuela, Graciela. La anciana la miró con fijeza durante unos segundos antes de responder con una voz grave y pausada: «Graciela. Sí, la recuerdo. Era una mujer peculiar. Siempre rodeada de muñecas. La gente del pueblo la evitaba. Decían que estaba loca». Ana le preguntó sobre la obsesión de su abuela con las muñecas. La anciana suspiró y respondió: después de la muerte de su hija, se volvió diferente. Empezó a coleccionar muñecas, como si intentara llenar el vacío que había dejado su niña. Algunos decían que hablaba con ellas, que creía que los espíritus de los niños vivían dentro de esos objetos. Ana le preguntó sobre las tragedias que habían marcado al pueblo. La anciana asintió con la cabeza y dijo: Valle Oscuro siempre ha sido un lugar triste. Muchas vidas jóvenes se han perdido aquí. Algunos dicen que hay una maldición sobre el pueblo. Ana se despidió de la anciana y salió de la tienda con una sensación de opresión en el pecho. Las palabras de la anciana resonaban en su mente, confirmando sus sospechas. Su abuela no era simplemente una coleccionista de muñecas. Había algo más, algo oscuro y perturbador, que conectaba a su familia con las tragedias del pueblo. De vuelta en la casa, Ana volvió a leer el diario de su abuela. A medida que avanzaba en la lectura, el tono se volvía cada vez más inquietante. Su abuela escribía sobre rituales extraños, sobre la necesidad de preservar las almas y sobre la presencia de seres oscuros que acechaban en la oscuridad.
En una de las últimas entradas, escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, su abuela escribió: «He cometido un error terrible. He abierto una puerta que no puedo cerrar. Los niños están sufriendo. Debo encontrar una forma de liberarlos antes de que sea demasiado tarde». Ana cerró el diario con las manos temblando. Las palabras de su abuela la llenaron de un profundo temor. Comprendió que las muñecas no eran simples objetos inanimados. Eran algo más, algo mucho más siniestro. Y ella, sin saberlo, había heredado no solo una casa y una colección de muñecas, sino también un terrible secreto que amenazaba con consumirla. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como un lamento constante que resonaba en el silencio de la vieja casa. Los días siguientes a la visita al pueblo transcurrieron en una atmósfera cada vez más opresiva. La lluvia persistente parecía haber calado no solo las paredes de la vieja casa, sino también el ánimo de Ana. La lectura del diario de su abuela la había dejado perturbada, sembrando en su mente una semilla de duda y temor que crecía con cada hora que pasaba en esa casa. Intentaba mantenerse ocupada, catalogando las muñecas, limpiando algunas habitaciones, pero la constante sensación de ser observada la seguía a todas partes. Sus ojos se desviaban constantemente hacia las vitrinas, hacia los rincones oscuros donde las muñecas parecían aguardar en silencio. Sus miradas fijas, sus rostros inexpresivos, se habían convertido en una presencia constante en su vida. Una tarde, mientras trabajaba en el salón, un sonido la sobresaltó. Un susurro débil, casi inaudible, que parecía provenir de alguna parte de la habitación. Ana se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Escuchó con atención, intentando identificar la fuente del sonido. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro. Parecía una voz infantil, pronunciando una palabra suelta: «mamá». Ana recorrió la habitación con la mirada, buscando la muñeca que pudiera haber emitido el sonido. Sus ojos se detuvieron en la niña del vestido blanco y el lazo azul. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, con la mirada fija en el exterior. Ana se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a su lado, se inclinó para observarla de cerca. Los ojos de la muñeca, de un azul intenso, parecían mirarla directamente. De repente, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire a su alrededor pareció enfriarse de repente. Y entonces, escuchó el susurro de nuevo, esta vez mucho más claro, justo a su oído: «Mamá, ayúdame». Ana se apartó de la muñeca de un salto, sintiendo un terror paralizante. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Acaso una muñeca podía hablar? Intentó racionalizarlo, atribuyéndolo a su imaginación, al cansancio, al ambiente opresivo de la casa. Pero en su interior sabía que había escuchado algo real, algo que desafiaba toda lógica. A partir de esa noche, los susurros se hicieron más frecuentes. Ana los escuchaba en todas partes, en el salón, en la cocina, en su habitación. A veces eran palabras sueltas, otras veces frases ininteligibles, pero siempre con un tono infantil y lastimero. «Mamá, tengo miedo, duele», eran las palabras que más escuchaba. Los movimientos de las muñecas también se volvieron más evidentes. Ana comenzó a notar que cambiaban de posición, que giraban la cabeza, que incluso se movían pequeños objetos a su alrededor. Una noche, al despertar, encontró una de las muñecas, un payaso de porcelana con una sonrisa macabra, sentado en el borde de su cama. Ana comenzó a tener pesadillas vívidas en las que veía fragmentos de las vidas de los niños que, según el diario de su abuela, estaban atrapados en las muñecas. Revivía sus muertes, sus miedos, su sufrimiento. Soñaba con una niña que se ahogaba en un río, con un niño que caía desde un árbol, con una niña que desaparecía en el bosque. Cada sueño la dejaba exhausta y aterrorizada, con la sensación de que estaba conectada de alguna manera con esos niños perdidos. Una tarde, mientras revisaba una de las vitrinas, Ana notó algo extraño en una de las muñecas. Era una niña con el pelo castaño y un vestido rojo.
Tenía los ojos cerrados y una expresión de dolor en el rostro. Ana se fijó en sus manos. Estaban apretadas con fuerza, como si estuviera sujetando algo. Con cuidado, Ana abrió sus dedos y descubrió un pequeño objeto, un botón de nácar blanco. Al tocar el botón, Ana sintió una oleada de frío que le recorrió el cuerpo. Tuvo una visión fugaz, una niña corriendo por un campo de flores blancas, riendo y jugando. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido, dejándola con una sensación de confusión y asombro. A partir de ese momento, Ana comprendió que los objetos que encontrara junto a las muñecas podrían ser la clave para entender sus historias, para conectar con los espíritus atrapados en la porcelana. Decidió buscar más objetos, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de la obsesión de su abuela y de liberar a los niños que susurraban desde el interior de las muñecas. La casa, con sus silencios rotos por los susurros de la porcelana, se había convertido en un laberinto de misterios que Ana estaba decidida a resolver. La casa se había convertido en un santuario del silencio roto. No era el silencio de la paz, sino el silencio tenso que precede a una tormenta. Los susurros, aunque persistentes, se habían vuelto menos frecuentes, como si las muñecas estuvieran concentrando sus energías en algo más. Ana, por su parte, se había sumido en una búsqueda metódica, revisando cada rincón de la casa en busca de objetos que pudieran pertenecer a los niños atrapados en la porcelana. Pasaba horas examinando las vitrinas, abriendo cajones olvidados, rebuscando entre los montones de papeles y objetos acumulados por su abuela a lo largo de los años. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, la llenaba de una mezcla de emoción y tristeza. Un botón de nácar, una canica de cristal, un mechón de pelo rubio atado con una cinta descolorida, cada objeto era un fragmento de una vida truncada, un eco de una infancia perdida. Una tarde, mientras revisaba una vieja cómoda en el ático, encontró una caja de madera oculta bajo un montón de ropa vieja. La caja estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Con dificultad, Ana logró abrirlo y descubrió su contenido, una colección de fotografías antiguas, cartas y pequeños juguetes. Entre las fotografías, encontró varias que mostraban a niños jugando en el jardín de la casa, niños que reconocía de sus sueños y visiones. Estaban allí, sonriendo a la cámara, llenos de vida y alegría. Ana sintió un nudo en la garganta al ver sus rostros, al recordar las circunstancias trágicas de sus muertes. Una de las fotografías mostraba a una niña con el pelo castaño y un vestido rojo, la misma niña cuya muñeca había encontrado con el botón de nácar. Detrás de la fotografía, había una fecha escrita a lápiz, 1948. Ana recordó la visión que había tenido al tocar el botón, la niña corriendo por un campo de flores blancas. Sintió una profunda tristeza al comprender que esa niña, probablemente llamada Emilia, había muerto a una edad temprana, dejando atrás una vida llena de promesas. En otra fotografía, vio a un niño con una gorra de béisbol y una sonrisa traviesa. Reconoció su rostro en la muñeca del payaso de porcelana que había aparecido en su habitación. Encontró también una pequeña pelota de béisbol junto a la fotografía. Al tocarla, tuvo otra visión, el niño, llamado Samuel, cayendo de un árbol mientras intentaba alcanzar una pelota que había quedado atrapada en una rama alta. A medida que encontraba más objetos y tenía más visiones, Ana comenzaba a reconstruir las historias de los niños. Comprendió que su abuela, después de la trágica muerte de su propia hija, se había obsesionado con la idea de preservar las almas de los niños fallecidos, creyendo que podía mantenerlos vivos dentro de las muñecas. Los rituales que mencionaba en su diario eran intentos desesperados por conectar con el más allá, por traer de vuelta a los que se habían ido. Ana comprendió también que su abuela, en su locura, había cometido un error terrible. En lugar de darles paz a los niños, los había atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, condenándolos a revivir sus últimos momentos una y otra vez. Los susurros que escuchaban no eran más que ecos de su sufrimiento, llamadas de auxilio que resonaban a través del tiempo. Una noche, mientras dormía, Ana tuvo un sueño especialmente vívido.
Se vio a sí misma en el jardín de la casa, rodeada de niños. Estaban allí, los niños de las fotografías, los niños de las muñecas. Emilia, Samuel, Clara, todos ellos la miraban con ojos tristes y suplicantes. Emilia se acercó a ella y le extendió la mano. En su palma, sostenía el botón de nácar. Ana lo tomó y, al hacerlo, sintió una conexión profunda con la niña, una comprensión instantánea de su dolor y su anhelo de libertad. Samuel se acercó después, sosteniendo la pelota de béisbol. Ana la tomó y tuvo una visión clara de su caída, del momento exacto en que su vida se apagó. Sintió su miedo, su confusión, su arrepentimiento. Uno a uno, los niños se acercaron a Ana, entregándole sus objetos, compartiendo sus recuerdos. Ana sintió su dolor, su miedo, su anhelo de paz. Comprendió que su misión no era solo descubrir la verdad, sino también ayudar a estos niños a encontrar el descanso eterno. Al despertar, Ana sintió una determinación renovada. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que completar el ritual que su abuela había comenzado, liberar a los espíritus atrapados en las muñecas y poner fin a la maldición que pesaba sobre la casa y sobre el pueblo de Valle Oscuro. La tarea que tenía por delante era aterradora, pero Ana sabía que era la única forma de darles paz a los niños y de encontrar la suya propia. La casa, con sus secretos y sus susurros, se había convertido en un campo de batalla donde se libraría una lucha entre el pasado y el presente, entre la oscuridad y la luz. La revelación de que su abuela no solo coleccionaba muñecas, sino que las utilizaba en rituales para, según ella, preservar almas, había calado hondo en Ana. La idea de que aquellos objetos inanimados pudieran albergar las esencias de niños fallecidos la perturbaba profundamente. La conexión entre las tragedias del pueblo y la obsesión de su abuela se hacía cada vez más clara, pero aún quedaban piezas del rompecabezas por encajar. Ana decidió concentrarse en la historia familiar. Buscó entre los papeles de su abuela, intentando encontrar alguna pista que explicara el origen de su obsesión. Encontró álbumes de fotos antiguos, cartas amarillentas y documentos familiares que remontaban varias generaciones. En uno de los álbumes, encontró una fotografía que le heló la sangre. Era una imagen de su abuela de joven, radiante y sonriente, posando junto a una niña pequeña. La niña tenía el pelo oscuro y rizado, y unos ojos grandes y expresivos que le resultaban familiares. Después de observar la fotografía detenidamente, Ana reconoció los rasgos de la niña en una de las muñecas de la colección, una muñeca de porcelana con un vestido azul y una mirada melancólica. Detrás de la fotografía, había una inscripción escrita a mano: Graciela y su pequeña Clara, 1928. Clara, el mismo nombre de la niña desaparecida hacía más de 50 años, cuyo recorte de periódico había encontrado en el ayuntamiento. La conexión era innegable. Clara era la hija de su abuela, su tía abuela, una niña que había muerto a una edad temprana, dejando un vacío imborrable en el corazón de su madre. Este descubrimiento arrojó luz sobre la obsesión de su abuela. La pérdida de su hija la había sumido en una profunda desesperación, llevándola a buscar consuelo en las muñecas, objetos que representaban la infancia perdida. Pero la obsesión de Graciela había ido más allá del simple coleccionismo. Los rituales que practicaba, según lo que había leído en su diario, eran intentos desesperados por comunicarse con el espíritu de su hija, por traerla de vuelta del más allá. Ana empezó a sospechar que la obsesión de su abuela no solo se limitaba a su hija, sino que se extendía a otros niños del pueblo. Las tragedias que habían marcado a Valle Oscuro, las muertes prematuras y las desapariciones, podrían estar relacionadas con los rituales de Graciela. ¿Habría intentado su abuela, en su locura, salvar a otros niños, atrapando sus almas en las muñecas? Esta idea la aterraba, pero a la vez la impulsaba a seguir investigando. Necesitaba saber la verdad, por terrible que fuera. Buscó más información sobre la muerte de Clara. Encontró un certificado de defunción que indicaba que la niña había muerto de una enfermedad repentina, una neumonía fulminante. Sin embargo, algo no encajaba.
La fecha de la muerte de Clara no coincidía con la época de la epidemia de difteria que había asolado el pueblo. Ana sintió que una pieza importante del rompecabezas seguía oculta. Decidió volver al pueblo y hablar con la anciana de la tienda de ultramarinos. Quizás ella recordara algo más sobre la familia de su abuela, algún detalle que pudiera arrojar luz sobre la muerte de Clara. Al llegar a la tienda, la anciana la recibió con una mirada de compasión. Ana le mostró la fotografía de su abuela y su hija. La anciana la observó detenidamente y asintió con la cabeza. Sí, recuerdo a la pequeña Clara, dijo con voz temblorosa. Era una niña encantadora. Su muerte fue una gran tragedia para el pueblo. Pero, siempre hubo rumores. Ana la instó a continuar. La anciana suspiró y continuó, se decía que la muerte de Clara no había sido natural. Algunos murmuraban que Graciela, en su desesperación por no perder a su hija, había hecho algo terrible. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sospechas que había tenido se confirmaban. Su abuela, en su obsesión por la muerte y por la idea de preservar las almas, podría haber estado involucrada en la muerte de su propia hija. La anciana continuó relatando que después de la muerte de Clara, Graciela se había aislado del mundo, sumiéndose en una profunda tristeza y dedicándose por completo a su colección de muñecas. Los vecinos la evitaban, temiendo su extraña obsesión y los rumores que circulaban sobre ella. Ana salió de la tienda con el corazón apesadumbrado. La imagen de su abuela, una mujer atormentada por la pérdida de su hija, se mezclaba con la imagen de una figura oscura y perturbadora, capaz de cometer actos terribles. La conexión familiar se había convertido en una carga pesada, un legado de dolor y misterio que Ana debía enfrentar. La casa, con sus muñecas silenciosas y sus secretos ocultos, se había convertido en el escenario de un drama familiar que se remontaba a varias generaciones, un drama que Ana estaba destinada a desentrañar. La certeza de que su abuela había estado involucrada en las tragedias que asolaban Valle Oscuro pesaba sobre Ana como una losa. La idea de que Clara, su propia tía abuela, pudiera haber sido víctima de los obsesivos rituales de Graciela la llenaba de horror y tristeza. Sin embargo, también sentía una determinación férrea, debía romper el ciclo, liberar a los espíritus atrapados y poner fin a la maldición que se cernía sobre su familia y el pueblo. Tras recopilar los objetos pertenecientes a los niños y reconstruir sus historias a través de las visiones, Ana comprendió que necesitaba recrear, de alguna manera, el último momento de cada uno de ellos, pero invirtiéndolo, ofreciéndoles la paz que les había sido negada. Consultó el diario de su abuela una vez más, buscando alguna pista sobre el ritual que ella había intentado llevar a cabo. Las anotaciones eran confusas y fragmentadas, pero Ana logró extraer algunos elementos clave. El ritual requería un espacio específico, el antiguo estudio de Graciela, ahora lleno de polvo y recuerdos. Necesitaba también los objetos personales de cada niño, que ya había reunido, y un elemento que simbolizara la liberación, una vela blanca para cada uno de ellos. Ana preparó el estudio con cuidado. Limpió el polvo, abrió las ventanas para que entrara aire fresco y dispuso los objetos de cada niño alrededor de una mesa en el centro de la habitación. Encendió las velas blancas, creando un círculo de luz tenue en la penumbra. Comenzó con Emilia, la niña del vestido rojo y el botón de nácar. Colocó el botón en la palma de la muñeca y cerró los ojos, concentrándose en la visión que había tenido, Emilia corriendo por un campo de flores blancas. Imaginó a la niña libre, corriendo sin miedo, rodeada de luz y alegría. Susurró su nombre con suavidad, pidiéndole que encontrara la paz. Sintió una brisa suave en la habitación, como si una presencia invisible se moviera a su alrededor. Abrió los ojos y vio que la muñeca de Emilia parecía haber cambiado ligeramente de posición, como si hubiera relajado su expresión de dolor. Continuó con Samuel, el niño del payaso de porcelana y la pelota de béisbol. Revivió la visión de su caída, pero esta vez la invirtió. Imaginó a Samuel atrapando la pelota, bajando del árbol sano y salvo, riendo con sus amigos. Susurró su nombre y le ofreció su perdón.
De nuevo, sintió una presencia en la habitación, un cambio en la atmósfera. La sonrisa macabra del payaso de porcelana pareció atenuarse, volviéndose casi amable. Uno a uno, Ana repitió el ritual con cada niño, ofreciéndoles la liberación que su abuela les había negado. Con cada acto, sentía una conexión más profunda con ellos, una comprensión de su dolor y su anhelo de paz. Al llegar a Clara, la hija de su abuela, Ana sintió una emoción fuerte. Colocó una pequeña fotografía de Clara junto a su muñeca y cerró los ojos. Revivió la visión que había tenido de su abuela joven, sosteniendo a Clara en brazos, llena de amor y esperanza. Imaginó un futuro para Clara, una vida llena de alegría y felicidad. Susurró su nombre con voz temblorosa, ofreciéndole el perdón y el amor que su madre, en su locura, le había negado. En ese momento, sintió una presencia poderosa en la habitación, una energía cálida y reconfortante. Abrió los ojos y vio que la muñeca de Clara brillaba con una luz tenue. Sintió una voz suave y dulce que resonaba en su mente: «Gracias, mamá». Ana comprendió que el ritual había funcionado. Los espíritus de los niños habían sido liberados, encontrando finalmente la paz que tanto anhelaban. La maldición que pesaba sobre la casa y sobre Valle Oscuro se había roto. El estudio se llenó de una luz cálida y reconfortante. Las velas blancas ardían con una llama brillante, iluminando los rostros de las muñecas, que ahora parecían sonreír con una expresión de serenidad. Ana sintió una profunda sensación de alivio y tristeza. Había cumplido su misión, había dado paz a los niños y había roto el ciclo de dolor que había marcado a su familia durante generaciones. Pero también sentía la pérdida de una conexión, la despedida de las presencias que la habían acompañado durante esos días. Al salir del estudio, Ana sintió que la casa había cambiado. El silencio ya no era tenso ni opresivo, sino un silencio de paz y tranquilidad. La atmósfera era ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Ana salió al jardín, respirando el aire fresco y sintiendo la calidez del sol en su rostro. Miró hacia la casa, que ahora parecía menos sombría y más acogedora. Sabía que aún quedaba mucho por procesar, mucho dolor que sanar, pero también sabía que había hecho lo correcto. Había liberado a los niños, había roto la maldición y, al hacerlo, se había liberado a sí misma. El legado de la casa, aunque marcado por la tragedia, se había transformado en un legado de sanación y esperanza. El sol de la mañana siguiente iluminó la casa con una claridad que Ana no recordaba haber visto antes. La atmósfera era ligera, casi alegre, como si la propia casa respirara aliviada. Sin embargo, para Ana, la tarea no estaba del todo terminada. Aunque los niños habían encontrado la paz, quedaba un último cabo suelto, el espíritu de su abuela, Graciela. Ana sabía que Graciela también estaba atrapada en esa casa, prisionera de su propia obsesión y del peso de sus actos. No la había visto ni oído directamente, pero sentía su presencia en los rincones oscuros, en los ecos de sus pasos en el pasillo, en la frialdad que aún persistía en el estudio. Decidió enfrentarse a ella. Regresó al estudio, donde aún ardían las velas blancas, ya consumidas casi por completo. El aire olía a cera y a un tenue perfume floral que Ana no recordaba haber sentido antes. Buscó entre los papeles de su abuela, intentando encontrar alguna pista sobre cómo liberarla. Encontró un pequeño libro de oraciones, con las páginas amarillentas y las tapas desgastadas. Lo abrió al azar y sus ojos se detuvieron en una frase subrayada: «El perdón libera al alma cautiva». Ana comprendió que el perdón era la clave. No solo el perdón que ella debía ofrecer a su abuela por sus actos, sino también el perdón que Graciela debía darse a sí misma. Se sentó en la silla donde su abuela solía pasar horas escribiendo en su diario y cerró los ojos. Intentó conectar con la presencia de Graciela, visualizando su rostro joven, antes de la tragedia, antes de la obsesión, antes de la locura. La imaginó llena de vida, amando a su hija, disfrutando de la belleza del mundo. Luego,
recordó las palabras de la anciana de la tienda. Se decía que Graciela, en su desesperación por no perder a su hija, había hecho algo terrible. Ana sintió una profunda tristeza al comprender el peso de la culpa que su abuela había cargado durante tantos años. Abrió los ojos y habló en voz alta, dirigiéndose a la presencia invisible de Graciela: abuela, sé que sufriste mucho. Sé que la pérdida de Clara te destrozó el alma. Pero también sé que te arrepientes de lo que hiciste. Te perdono, abuela. Te perdono por tu dolor, por tu obsesión, por tus errores. Y te pido que te perdones a ti misma. Un silencio profundo llenó la habitación. Ana esperó, con el corazón latiendo con fuerza. De repente, sintió una ráfaga de aire frío que la envolvió, seguida de una sensación de calor reconfortante. Una voz débil y temblorosa resonó en su mente: gracias, hija. Gracias. Ana sintió una paz inmensa, una sensación de liberación que la invadió por completo. Sabía que Graciela había encontrado finalmente el descanso. La última atadura se había roto. Salió del estudio con una sonrisa triste pero serena. Recorrió la casa una última vez, observando cada habitación, cada objeto, cada detalle. La casa ya no era un lugar de misterio y terror, sino un hogar lleno de recuerdos, tanto tristes como felices. Decidió que era hora de marcharse. Cogió sus pertenencias, cerró la puerta con llave y se alejó de la casa, sin mirar atrás. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido allí, pero también sabía que era hora de seguir adelante. Mientras caminaba por el sendero que conducía al pueblo, miró hacia el cielo. El sol brillaba con fuerza, iluminando el paisaje con una luz dorada. Sintió una brisa suave en su rostro, como un último susurro, una despedida de los niños y de su abuela. Al llegar al pueblo, vio a la anciana de la tienda sentada en un banco frente a la plaza. Se acercó a ella y le sonrió. «Me voy», le dijo. «He hecho lo que tenía que hacer». La anciana la miró con una expresión de comprensión y asintió con la cabeza. «Valle Oscuro estará en deuda contigo», le dijo. «Has liberado a este pueblo de una gran carga». Ana se despidió de la anciana y continuó su camino. Dejó atrás Valle Oscuro, la casa de las muñecas y el eco del pasado. Llevaba consigo el recuerdo de los niños, el perdón a su abuela y la certeza de haber encontrado la paz, no solo para ellos, sino también para sí misma. El legado de la casa, finalmente, no era una maldición, sino una historia de dolor, perdón y liberación. Y esa historia, ahora, estaba completa. Pasaron varios años desde que Ana abandonó Valle Oscuro. Nunca regresó al pueblo, pero tampoco olvidó lo que allí vivió. Los recuerdos de la casa, de los niños y de su abuela se desvanecieron con el tiempo, convirtiéndose en una especie de sueño lejano, una experiencia intensa y dolorosa, pero también profundamente transformadora. Ana rehizo su vida en otra ciudad, lejos de la niebla perpetua y los secretos del pasado. Estudió arte y se convirtió en una reconocida restauradora de antigüedades. Su trabajo la conectaba con el pasado de una manera diferente, no a través del dolor y el misterio, sino a través de la belleza y la historia que los objetos antiguos podían contar. A menudo, mientras trabajaba en una antigua muñeca de porcelana o en un retrato descolorido, Ana recordaba a los niños de Valle Oscuro. Pensaba en Emilia corriendo entre las flores, en Samuel atrapando su pelota, en Clara sonriendo a su madre. Los recordaba con cariño y con la certeza de que finalmente habían encontrado la paz. Un día, mientras trabajaba en la restauración de un antiguo jardín botánico, Ana recibió una carta. Era de una anciana de Valle Oscuro, una mujer que no conocía. La carta decía lo siguiente: «Querida Ana, me llamo Marta y soy una antigua vecina de tu abuela. Supe de tu visita a Valle Oscuro y de lo que hiciste en la vieja casa. Quiero agradecerte en nombre del pueblo. Desde que te fuiste, Valle Oscuro ha cambiado. La niebla ya no es tan densa, los días son más soleados y la gente parece más feliz.
Se dice que los niños ya no se pierden en el bosque y que las cosechas son abundantes. Pero lo más importante es que el jardín de la vieja casa ha florecido como nunca antes. Las flores que tu abuela plantó hace muchos años, y que nunca habían llegado a crecer del todo, ahora están en plena floración. Es un espectáculo hermoso. Creo que has traído la paz a este lugar, Ana. Has roto una maldición que nos atormentaba desde hacía mucho tiempo. Gracias por tu valentía y por tu compasión. Con gratitud. Marta. Ana sintió un nudo en la garganta al leer la carta. Imaginó el jardín florecido, lleno de color y vida, como un símbolo de la paz que había traído a Valle Oscuro. Comprendió que el legado de la casa no era solo un legado de dolor y misterio, sino también un legado de esperanza y sanación. Guardó la carta con cuidado y continuó trabajando en el jardín botánico. Mientras podaba unas rosas trepadoras, recordó una frase del diario de su abuela: «He abierto una puerta que no puedo cerrar». Ana sonrió con tristeza. Su abuela se había equivocado. Ella sí había podido cerrar esa puerta, liberando a los espíritus atrapados y abriendo una nueva puerta hacia la paz y la esperanza. El sol brillaba con fuerza en el jardín botánico, iluminando las flores con una luz cálida y dorada. Ana respiró profundamente el aroma de las rosas y sintió una profunda sensación de paz. El eco del pasado aún resonaba en su corazón, pero ya no era un eco de dolor, sino un eco de amor, perdón y liberación. Y en ese eco, Ana encontró finalmente su propio camino, un camino lleno de luz y esperanza, un camino que la conectaba con el pasado, no a través de la oscuridad, sino a través de la belleza y la sanación. El círculo se había cerrado. Y así concluye nuestra historia, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al terror, un relato que, aunque parece haber llegado a su fin, deja muchas preguntas sin respuesta. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias llenas de misterio y terror. Cada semana, tendremos nuevos relatos para mantenerlos al borde de su asiento. No olviden compartir este video con sus amigos si creen que son lo suficientemente valientes para enfrentar lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. Hasta la próxima, y recuerden, las sombras siempre nos acechan, incluso cuando creemos estar a salvo.